Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aprovecho también esta oportunidad para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y como todos los domingos aprovecho para enseñarles la palabra de Dios correctamente dividida. Hoy comenzaré esta enseñanza con una leyenda, una fábula por todos quizás muy conocida. Dicha fábula dice así: cuenta la leyenda que un día la mentira y la verdad se encontraron en un río. Entonces la mentira le dijo a la verdad: «Buenos días, doña Verdad». Y la verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo azul, sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que efectivamente era un buen día. «Buenos días, doña Mentira», le dijo. «Hace mucho calor hoy», dijo la mentira. Y la verdad vio que tal como decía la mentira, era un día caluroso. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, se metió al agua y dijo: «Venga, doña Verdad, que el agua está muy buena». Por aquel momento, la verdad ya se fiaba de la mentira, así que se quitó la ropa y se metió al río. Pero entonces la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por la calle. La gente no decía nada al ver a la mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la verdad desnuda. Realmente una especial fábula, leyenda para comenzar esta enseñanza. En el día de hoy voy a compartir un tema conflictivo y disruptivo, pero tengo la obligación como discípulo del Señor Jesucristo de decir solo la verdad de la palabra de Dios correctamente dividida. Por favor, invito a que me acompañen al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 8 leemos: «Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad». Es así, mis hermanos. Jamás voy a decir algo que esté en contra de la palabra de Dios correctamente dividida. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo 3 dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: «Como todas las cosas que pertenecen a la vida humana y a la piedad, Eusebia, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia». La palabra piedad es traducida de la palabra griega Eusebia, que es nuestra relación espiritual, estrecha y profunda entre Dios nuestro Padre y nosotros que somos sus hijos. Lamentablemente el ser humano, las iglesias, los ministros, los pastores la han reducido a un sentimiento, a una emoción humana. Los sentimientos y las emociones humanas no son malas, pero debemos tener bien en claro y presente que ellas son fluctuantes, es decir, que hoy están y mañana no, y no debemos sobrevalorarlas ni cuando son muy buenas ni cuando son muy malas. Solo por citar algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Quién de nosotros, cuando fuimos niños, no se sintió como un adoptado dentro de nuestra familia terrenal? Nos sentimos tristes y desamparados, porque no sentíamos que nos amaban, que nos querían, que nos protegían. Ese sentimiento, esa emoción, era verdadera, era real. Hasta en muchos casos llegamos a llorar por ese sentimiento que sentíamos dentro nuestro.
Ahora pregunto, ¿esa emoción era verdadera? ¿Realmente éramos adoptados? Luego, cuando crecimos, nos dimos cuenta que no éramos adoptados, que realmente éramos hijos de papá y mamá. Maduramos y nos dimos cuenta que esas emociones que parecían reales, en verdad eran solo un engaño de nuestro ser. ¿Qué ocurre hoy en nuestras iglesias? En algunos casos, por ignorancia, en otros por conveniencia, se manipulan los sentimientos y las emociones humanas y se las disfraza por eventos espirituales. Tengan presente esta gran verdad. Los sentimientos y las emociones humanas son fluctuantes y no tienen nada que ver con nuestra relación espiritual con Dios. No importa para Dios cómo te sientes hoy. Si tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste que Dios le levantó de los muertos, tú eres salvo. Dios te adoptó como un hijo. Lo sientas o no lo sientas, esa es la verdad. Por favor, tengan presente esta gran verdad. La sinceridad no es garantía de verdad. Las personas muchas veces son sinceras, pero eso no significa que lo que están diciendo sea verdad. Solo la palabra de Dios correctamente dividida es verdad. Por esta razón yo los exhorto una y otra vez a que se capaciten en la palabra de Dios para que ustedes puedan discernir y separar la verdad del error. La diferencia es muy sutil y el adversario de Dios es especialista en disfrazar la mentira por la verdad y la verdad por mentira. Te lo garantizo. Si tú no te capacitas, jamás la descubrirás. Te invito a que regreses y nuevamente tomes el seminario La Abundancia de Dios. Allí se te muestra la palabra de Dios para que tú descubras la verdad por ti mismo. Es muy común escuchar en las iglesias y hasta en pastores y ministros frases como ¿sentiste la presencia del Espíritu Santo? Otros dicen, cuando el pastor estaba orando, sentí como un fuego dentro de mi pecho. ¿Esto es verdad? ¿Es real? Son sentimientos y emociones humanas similares a las que sentimos cuando éramos niños y creíamos que éramos adoptados. Se sienten como reales y verdaderas, pero ¿son realmente verdaderas? Primero lo razonemos con nuestra mente finita y racional. Dios es espíritu y al espíritu no se lo puede ni oler, ni gustar, ni tocar, ni sentir, ni ver. Por lo tanto, solo si lo pensamos racionalmente nos damos cuenta que esas expresiones son emocionales inducidas por el lugar, por el contexto y por lo tanto le debemos dar su justo valor. Por esa razón yo titulé a esta enseñanza Cristianismo de los sentidos, porque esto es lo que se está hoy inculcando en las iglesias. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 24, y comenzando a leer el versículo 36, dice así esta palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está clarito, ¿no? El espíritu no tiene carne ni hueso, por lo tanto no lo podemos tocar, ni oler, ni gustar, ni sentir. Las emociones humanas son sentimientos y hay que darle el justo valor. Observen con detalle los sentimientos y las emociones de los discípulos que ellos sentían que veían espíritu. ¿Era verdad? ¿Era real? Para ellos sí, porque ellos lo sentían, tenían esa emoción.
Pero Jesucristo le demuestra que no, que Él no era un espíritu, que Él era Él mismo. Tocad, ved, palpad, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Hoy en día, de manera permanente, se enseña que debes sentir la presencia de Dios, porque si no la sentiste, entre comillas, no eres salvo. No te arrepentiste y por lo tanto no eres hijo de Dios. Cuánta indignación me produce este engaño inducido por Satanás, y aprovecho esta oportunidad para compartirles un contexto que muestra con claridad la verdad de Dios y la mentira de Satanás, para que abran los ojos a la verdad de la palabra de Dios correctamente dividida. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 115, desde el versículo 3 en adelante. Les pido por favor que escuchen con atención cada palabra y cada definición de este contexto. Dice así el versículo 3: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4: Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Puede Dios expresarlo con más claridad a este contexto? ¿Por qué les comparto este contexto? Con solo leerlo nos damos cuenta que no debemos adorar imágenes. Y la explicación es más que sencilla. Sin embargo, hay cientos de millones de personas que son católicas y creen y veneran a imágenes de hombres y mujeres. Les rezan, les piden milagros, realizan procesiones y sienten y se emocionan hasta las lágrimas. ¿Se dan cuenta que las emociones y los sentimientos no son garantía de la verdad? ¿Se dan cuenta del sutil engaño de nuestros sentidos? En mi país, Argentina, todos los 9 de diciembre se festeja la fiesta en honor a la Virgen del Cerro. Supuestamente es la historia de una monjita que tuvo la aparición de la Virgen María en un cerro de difícil acceso y ella sintió la necesidad de hacerle un lugar de adoración. Hay miles de personas que concurren a ese lugar y sienten, entre comillas, una paz increíble, difícil de explicar según ellos. Es más, hasta perciben el olor a rosas en ese cerro. Y por supuesto, no hay plantas de rosas. El sentimiento, la emoción, ¿es verdadera en esas personas? Claro que sí, ellos te van a jurar y perjurar que ellos sintieron el olor a rosa. Y es muy probable que realmente haya existido el olor a rosa. Pero pregunto, después de haber leído Salmo 115, ¿es la verdad de Dios y su palabra? ¿Es lo que realmente Dios nos pide? Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, comenzando a leer el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás puede llegar a disfrazarse como ángel de luz, ¿cuán fácil es para él engañar a nuestros sentidos naturales? ¿Te puede llegar a sorprender de que sientas olor a rosas cuando hay y no hay plantas de rosas? Es todo un engaño y una manipulación de los sentidos naturales para que tú creas la mentira en vez de creer la verdad. Así de simple funciona esto, chicos. Yo sé que muchos de los que están hoy escuchándome lo saben. Hay muchos que todavía no lo saben. Por eso estoy compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz y por supuesto, él puede manipular nuestros sentidos naturales. Podemos ver cosas que no existen, podemos sentir cosas que no existen, podemos oler cosas que no existen.
Únicamente una persona que está plantada en el conocimiento y exactitud de la palabra puede discernir y diferenciar la verdad de la mentira. Sin embargo, como decía la fábula, hay muchas personas que aceptan la mentira vestida de verdad y se horrorizan y se escandalizan cuando sienten o escuchan la verdad desnuda. No lo aceptan. Cierran sus oídos a aceptar la verdad. Fíjense lo que dice Dios con respecto a los verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te queda claro este contexto? ¿Te queda en claro que no pasa por los sentimientos humanos que tú puedas sentir? Porque sentimientos humanos similares a los tuyos sienten personas que creen en imágenes. Y sabemos que no debemos adorar imágenes, porque tienen ojos y no ven, tienen boca mas no hablan, tienen orejas mas no oyen, tienen pies mas no caminan, no andan, tienen manos pero no palpan. ¿Qué hace falta para que reacciones a la verdad de Dios y no te dejes engañar por los disfraces de Satanás? Miren, todas estas mentiras de Satanás una y otra vez aparecen a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por tanto, mi exhortación es la siguiente. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo con lo que sientes, ojo con tus emociones. Tu faro, tu guía, no son las emociones, no son los sentimientos. Tiene que ser la palabra de Dios correctamente dividida, la cual es verdad. Tu sinceridad no es verdad. Tus sentimientos no son la verdad. Tus emociones no son la verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Ajusta tu mente, tu corazón a lo que dice Dios. Mire, les voy a mostrar otro claro ejemplo de que los sentimientos y las emociones que uno puede llegar a tener no son garantía de la verdad. Por favor, ténganlo presente. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, en el capítulo 1, y leemos el versículo 13. Porque ya habéis oído, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, no de la verdad, de las tradiciones de mis padres. ¿Era sincero Pablo cuando perseguía a la iglesia de Dios? Sus sentimientos, sus emociones lo apoyaban. Él decía: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, matando y torturando a los cristianos para que maldigan a Jesucristo. ¿Pero era correcto? ¿Era lo que Dios quería? ¿Se dan cuenta cómo las emociones y los sentimientos engañan nuestra mente, nuestro corazón? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Fíjense lo que ocurría con la iglesia de Galacia. Dice así Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué pasaba con la iglesia de Galacia? ¿Qué estaba ocurriendo con un grupo de gente? Querían circuncidarse, querían guardar la ley, querían volver a los viejos y pobres rudimentos. No les había caído la ficha, pero sus sentimientos eran nobles, sus emociones eran verdaderas. ¿Estaban de acuerdo con la verdad de Dios? No.
Y eso es lo que pasa, que los sentimientos nublan el entendimiento. Tú vas por la ruta y de pronto ves a lo lejos que está inundada la ruta. Y vos jurás y perjurás que más adelante hay agua. Sin embargo, nunca llegas al agua, porque a medida que te vas acercando, esa agua que vos ves en el pavimento cada vez va más allá. Y eso sabemos nosotros que es un espejismo. Bueno, Satanás es especialista en presentarte espejismos. Solo la palabra de Dios quita esos espejismos. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Vuelvo a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hace falta un teólogo para que me explique esa primera parte de este contexto. Yo no soy justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No se puede tener más claridad en este contexto. ¿Cómo hay personas que hasta el día de hoy hacen sacrificio para presentarse justificados delante de Dios? Guardan los días, los meses, los años, caminan en rodillas, kilómetros, hacen procesiones, kilómetros. Eso es justificarse por la ley, hacer obras para justificarse. Gálatas 3, versículo 1. Gálatas, insensatos, oh Gálatas insensatos. ¿Cuántos insensatos hay en día de hoy? ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Eran sinceros los Gálatas? Sin duda. Emocionalmente sentían que tenían que hacer las obras de la ley. ¿Pero era correcto? ¿Era lo que Dios quería? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? Miren lo engañado que estaba esta gente por dejarse llevar por sentimientos y emociones. Versículo 23. Pero antes, dice, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guardián, protector, preceptor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, nosotros ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y no estoy hablando del bautismo en agua, por favor, estoy hablando del bautismo espiritual, de Cristo estáis revestidos. Lo vuelvo a leer, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ay, no me siento que estoy en Cristo. No sentí la presencia del Espíritu Santo, no sentí el calor en mi ser. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de situaciones espirituales que nuestra capacidad mental o nuestros sentidos naturales no lo pueden percibir, porque están en otra dimensión. No nos dejemos engañar como fueron engañados todas estas personas que yo acabo de citar. No importa cómo te sientas, importa lo que dice la palabra de Dios. Si tú confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, aunque no lo hayas visto, sos salvo. Tu creencia te es contada por justicia.
y Dios te adopta como hijo suyo. Fíjense qué simple que es, por Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El tener sentimientos y emociones que estén en contrariedad o en contra de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Eso es estar otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Porque si no sentiste la presencia del Espíritu Santo, no sos salvo. Eso no dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la tradición. Eso es lo que dicen pastores, ministros y el común de la gente. Pero no es la verdad y la exactitud de la palabra de Dios. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Chicos, mi exhortación, una vez más, es que no me crean a mí, vayan a la palabra de Dios, dividan correctamente la palabra de Dios, déjense de manejar por emociones y sentimientos y ajusten su corazón y su mente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que en algún momento de mi vida yo no he sentido una emoción falsa, por supuesto, impuesta por Satanás o inducida por Satanás a que yo no soy hijo de Dios? ¿A que no soy salvo? Pero ¿saben una cosa? Dios me liberó de eso, porque Dios me mostró la verdad del Evangelio. No pasa por los sentimientos, pasa por lo que Dios hizo en Cristo. Tú lo único que tienes que hacer es adherirte a lo que Dios hizo en Cristo, nada más. Es así de simple. No hace falta tener ni emociones ni sentimientos. Simplemente es creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo digo la verdad de Dios. Confieso la verdad de Dios. ¿No te sientes hijo de Dios? No importa. Si tú creíste y confesaste, tú eres hijo de Dios. ¿Entienden por qué les comparto todos estos contextos? Es para mostrarles con la palabra que Satanás siempre va a intentar confundirlo con las mentiras de los sentidos y las emociones. Y tienen que estar atentos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No prediques un evangelio diferente al que Dios ha dejado revelado en su palabra. Deseo de todo corazón, los abrazo y los amo con todo mi ser, para que esta palabra sea de edificación, que reconforte vuestros corazones, para que cuando vengan esos sentimientos y esas emociones, ustedes lo hagan a un lado. Apártate de mí, Satanás, porque no hablas conforme a lo que dice la palabra de Dios cuando vienen esos pensamientos. No lo he citado en este registro bíblico, pero lo voy a compartir. En un determinado momento, Jesucristo le dice a sus discípulos que él iba a ser entregado en manos de los incrédulos y que él iba a morir crucificado. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué emoción tuvo Pedro? ¿Qué sentimiento tuvo Pedro? Lo llamó al Señor y le dijo: por favor, Señor, que esto no se cumpla. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Jesucristo se estaba refiriendo a Pedro? No, Jesucristo se estaba refiriendo a ese pensamiento, a esa emoción, a ese sentimiento inducido por Satanás. Y le dice a ese sentimiento, a esa emoción: apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas en la mira de Dios, sino en la mira de los hombres. No permitas que eso pase en tu vida. Lo deseo de todo corazón, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.